A gente abre a sala, então, 4, 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Então, podemos iniciar, certo? Boa noite a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando nas nossas redes também, no YouTube, no Facebook. Eu sou a professora Maíra Simã, do IRI, e é com muita satisfação que nós, do DISAM, da Unidade do Sul Global para Mediação, projeto aqui do BRICS Policy Center, do Instituto de Relações Internacionais, em parceria com o nosso mestrado profissional, MAP, né, mestrado profissional em Análise e Gestão de Políticas Internacionais, recebemos hoje o Pablo Lumermann. Nós tivemos a chance de conhecer o Pablo há alguns anos, por meio de atividades do DISAM. O Pablo é um facilitador de processos colaborativos e especialista sênior em prevenção de conflitos e análise de riscos. Ele possui mestrado em desenvolvimento local pela Universidade Nacional de San Martín, na Argentina, leciona na graduação e pós-graduação cursos de resolução de conflitos. O Pablo integra diferentes listas de especialistas em transformação de conflitos de organizações internacionais, como o próprio Departamento de Assuntos Políticos da ONU, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Fundo Verde do Clima. Ele acompanha também organizações não governamentais, como é o caso do Consensus Building Institute, do WWF, e o consórcio TICA, em projetos de resolução de conflitos e de advocacy em questões socioambientais. É também fundador e co-diretor da LICEN, consultoria patagônica em processo de transformação e regeneração socioambiental. À luz desta vasta experiência, o Pablo se propôs, aceitou nosso convite e se propôs a compartilhar conosco aqui alguns conceitos e lições práticas que contribuem para pensar estratégias de transformação democrática de conflitos em tempos de crise global, e especialmente a partir de experiências da nossa região latino-americana. E considerando essas as possíveis interseções e as diversas interseções dessa experiência do Pablo como facilitador de diálogos e de processos colaborativos entre atores da sociedade civil, atores estatais e atores privados, empresas, temos aqui conosco dois professores do IRI, do nosso mestrado profissional, e também pesquisadores do BRICS Policy Center, que tecerão, após a apresentação do Pablo, comentários e perguntas. A professora Maureen Santos, coordenadora da Plataforma Socioambiental e também da FASE, e o professor Paulo Esteves, coordenador do MAP e especialista no campo da cooperação para o desenvolvimento. Antes de passar a palavra para o Pablo, eu queria ressaltar que esse colóquio ele se insere no âmbito do curso de Mediação Internacional no Sul Global, do MAP, o qual estou lecionando esse semestre, e dentro de um esforço maior da própria PUC, da PUC-Rio, de fortalecimento de estudos e debates interdisciplinares no campo da mediação, da facilitação e da justiça restaurativa, seja ela pensada no plano local, nacional, regional ou internacional. Então, a ideia é termos uma conversa de mais ou menos 1h30, 1h40, considerando o tempo para intervenções por parte também da audiência. Seguiremos com 2 línguas, como foi anunciado, português e espanhol, valendo também o portunhol, então estamos com 3 possibilidades para quem preferir. Então, obrigada novamente, Pablo, por aceitar o nosso convite tão prontamente, e Maureen e Paulo por aceitarem participar dessa conversa também. Eu passo, então, a palavra para o Pablo. Obrigada, Pablo. Obrigado, Mayra, y voy a hablar en español, voy a ir tranquilamente para que poder transmitir de la mejor manera latinoamericana y, digamos, iberoamericana, a ver si nos podemos entender mutuamente. Voy a hacer el esfuerzo, y un esfuerzo agradecido, un esfuerzo honrado por el convite. Me siento amigo de la casa, del BRICS Policy Center, del GSAM, porque pudimos compartir escenarios presenciales, materiales de encuentro, de reflexión, de capacitación en esta materia. Pronto volveremos, Mayra, y bueno, y en función de las limitaciones actuales que nos da el COVID y la digitalización, qué lindo poder compartir con ustedes algunas reflexiones basadas en la experiencia que he tenido en la facilitación de procesos colaborativos, de diálogo, de transformación de conflictos en nuestra región. Y en esa idea de apoyarme en la práctica, no quiero dejar de compartir con ustedes por qué me gusta llamar a esta crisis que estamos viviendo crisis civilizatoria, y por qué tiene sentido, a mi criterio, cuando pensamos en mediación internacional y pensamos
en procesos de integración regional y pensamos en concertación política, ¿por qué tiene sentido tener claridad sobre el mundo en el cual estamos insertando estas prácticas? ¿Qué está pasando en el mundo que nos da luz respecto a cuál es el entorno en el cual nos estamos insertando, con el cual queremos trabajar? Voy a hacer una presentación que tengo preparada. No sé si se puede ver. ¿Sí? Perfecto. Bueno, transformación de conflictos en tiempos de crisis civilizatoria, y cuando hablamos de transformación de conflictos en América Latina, nos referimos justamente al concepto que Mayra incorporó, transformación democrática de conflictos. Decimos transformación porque lo que buscamos es transformar los patrones de interacción que generan situaciones de corrupción, degradación de la vida pública, violencia, polarización, y lo que buscamos es identificar, sobre la base de los principios de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, instrumentos que nos permiten operar en esa conflictividad y transformarla constructivamente hacia situaciones de mayor justicia y mayor paz, vía la participación de los actores involucrados. Con lo cual, los temas de negociación, mediación, diálogo, facilitación, vamos a estar hablando todo el tiempo de esto, digamos, con las diferencias conceptuales que también corresponden para diferenciar abordajes. Bueno, primero, un primer cuestionamiento al concepto de mediación internacional clásico, el Big Shot, ¿no?, que viene, el enviado especial de Naciones Unidas, que llega, media entre los actores en conflicto, convenciéndolos de llegar a un espacio neutral para que puedan negociar sus diferencias, generar un acuerdo y luego se pueda implementar. No estamos hablando de este tipo de mediación. Claro que hay un nivel 1, el track 1, de la diplomacia, digamos, en el cual se insertan este tipo de actores fundamentales para trabajar la dimensión top, digamos, de la conflictividad. Pero lo que yo quiero introducir con este concepto de diplomacia multivías, muy usado en el campo de la resolución de conflictos, es dar cuenta de todos los tracks sobre los cuales hay que trabajar, ¿sí?, en distintos niveles, para poder coordinar procesos de transformación de conflictos. Como alguna vez dijo el maestro John Paul Lederach, la construcción de la paz es como construir una casa, y si buscamos generar un acuerdo político macro, es decir, empezamos por el techo y no ponemos buenas paredes y buena base, toda la infraestructura va a colapsar. Ese acuerdo marco, digamos, general va a colapsar, más si tenemos los estados que tenemos y las sociedades complejas que tenemos, con más razón todavía. Entonces tenemos muchos tracks sobre los cuales tenemos que encaminar procesos activos de transformación de conflictos, entre los cuales están actores como las empresas, los ciudadanos de prestigio, la academia, los activistas, los líderes religiosos, los entes de financiamiento, los comunicadores sociales, y obviamente también allí los expertos en resolución de conflictos, como nosotros. Todos involucrados en esfuerzos más o menos coordinados, orientados a transformar conflictos y a construir paz. Dicho esto, ¿por qué hablar de una crisis civilizatoria? ¿Qué está pasando actualmente que nos lleva a sentirnos como en un barco rodeado de un oleaje muy arduo y con un riesgo cierto de naufragio, ¿no?, como esta imagen japonesa nos indica? Bueno, es que tenemos una situación concreta con el COVID y el conflicto derivado del COVID, la crisis sanitaria, ¿no? Pero detrás de ella viene el gran retroceso en desarrollo humano que esta crisis provoca, y es la recesión. Pero detrás de la recesión hay un modelo que los colapsólogos empiezan a dar cuenta que es un modelo civilizatorio basado en una manera
de ser en el mundo patrones de producción global y de consumo global que son insustentables y que la señal más clara de esto es la emergencia climática o el cambio climático. Todo esto, lo que podríamos llamar conflicto sindémico, ¿sí?, que sinergiza distintas crisis, nos provocan en lo político una crisis de gobernanza, ante la incapacidad de coordinación política eficaz de los sistemas políticos para resguardar el bien público y el Estado de Derecho. Y esto lo vemos por distintas razones, pero quisiera volver a qué pasa con la crisis civilizatoria. Nosotros venimos en un sistema mundo que a partir de 1950 vio en la manera en que la humanidad se organizaba en su relación con el entorno, una gran aceleración. ¿De qué? No solo de población, una gran aceleración de la producción económica, del PBI mundial, de la población obviamente, del consumo de energía, de la construcción de autos, de consumo de fibras, etc. A tal punto que estamos hablando ya de que vivimos en una era llamada el antropoceno. Los científicos vinculados a las ciencias de la Tierra ya nos anticipan que nuestra huella humana quedará por los próximos millones de años como huella clara de que efectivamente generamos efectos geológicos en el planeta, ¿sí? Entonces, esta gran aceleración tuvo esta consecuencia y esta consecuencia, el calentamiento global, o lo que hoy por hoy se llama la emergencia climática. Esta emergencia climática está asociada a una emergencia democrática, porque hay un desacople tan grande entre la élite que conduce los asuntos públicos de los pueblos y las sociedades. Y esto lo podemos ver en la multiplicación de conflictos. Acá tenemos a la Mafalda, argentina, pero internacional también, ¿sí?, que dice: democracia, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía, y se ríe. Claro que se ríe ella y se ríe hoy por hoy gran parte de la población, que sin dejar de valorar la importancia de la participación, siente que su participación no conduce a un mayor bienestar y una mayor agencia, sentido de la agencia respecto a lo que ocurre. Entonces hay un desencanto. Volviendo al cambio climático, tenemos distintas escenas, pero la trayectoria actual, hacia donde nos vamos encaminados como programa civilizatorio, es hacia esta línea, nuestra trayectoria actual, que genera un escenario de colapso sistémico necesario, pero aparte de probablemente una gran extinción, no solo de muchas especies que ya estamos viviéndolo, sino en la propia especie, ¿no? Un poco la escena de Mad Max. Eso está en la trayectoria en la cual estamos, y que para modificar esta trayectoria se necesita generar procesos políticos de distintas escalas, coordinados, que nos permitan, por lo menos, otra vez cito a los colapsólogos, por lo menos que haya otro fin de mundo posible, ¿sí? Porque de alguna manera, este mundo que nos ha visto crecer con tanta intensidad, es un cohete, no tiene marcha atrás. Entonces, necesitamos generar un cambio radical de modelo para poder evitar esta trayectoria. Y allí aparecen distintas escenas consecuencias. O sea, hoy ya tenemos señales claras de insustentabilidad y de crisis. Los incendios, pero también la agudización de conflictos socioambientales preexistentes, sobre tierra, sobre acceso al agua, sobre degradación de bosques, vinculado a proyectos mineros, a grandes presas, a refugiados ambientales. Hay toda una cantidad de dinámicas de conflictividad socioambiental que se ven intensificadas con la crisis climática. Entonces, tenemos unas crisis concurrentes, ¿sí? Este es un gráfico resultante de un estudio en el cual participé del PNUD sobre justamente crisis de gobernanza, cuáles son los factores estructurales que derivan en la misma, y se ve, claro, una emergencia ambiental, climática y de biodiversidad, ¿sí?, que involucra conflictos por la tierra, por el territorio y la territorialidad, y al mismo tiempo el colapso en los ecosistemas que nos dan el agua, el aire, que nos enfrían cuando hace mucho calor, que nos calientan cuando hace mucho frío, ¿sí? Entonces, el colapso en los ecosistemas y el territorio, es claro, y los conflictos por el territorio y la tierra, tienen que ver con esta emergencia ambiental. Al mismo tiempo, hay una profundización en los últimos años de la desigualdad y la segregación, ¿no? Hay un tema de una crisis de refugiados cada vez más grande, estamos duplicando en los últimos 10 años la cantidad de refugiados en el mundo,
¿sí? Y en la América Latina, si vamos al tapón de Darién, vamos a ver migrantes que vienen de Cuba, de África, de Sudamérica, tratando de cruzar hacia el otro lado, hacia el norte, hacia una vida mejor. Tenemos una fractura significativa por la vía de la clase social y de la raza también, el color de la piel, en función de a dónde vive cada uno y qué accesos tiene. Esa desigualdad también explica mucho de la conflictividad. La recesión genera una situación problemática en términos de competitividad, y en términos de gobernanza tenemos, por un lado, el desmantelamiento del Estado de Derecho, crimen organizado a nivel transnacional que penetra sobre los estados y les reduce la capacidad de velar por el bien público, y tenemos transiciones políticas que aparenten ser democráticas, porque hay participación, pero que desinstitucionalizan, quitan reglas o debilitan las reglas de juego democrático entre partidos y actores de poder, ¿sí? Y esto se traduce muchas veces en la violación sistemática a los derechos humanos por actores estatales y no estatales, es decir, privados, y no necesariamente el crimen organizado, sino también empresas que ante la ausencia del Estado operan con lógica de rentabilidad y muchas veces violan derechos. Entonces aquí tenemos una escena bien heavy. Por lo tanto, estos sistemas de conflictividad, que son sistemas de conflictividad que están enraizados, no podemos mirar a América Latina como un conjunto de países autónomos, somos interdependientes por el tema ambiental, por el tema migratorio, por el tema de que somos todos, de alguna manera compartimos este bono verde, digamos, entre comillas, del recurso natural, también una historia común de colonización, descolonización, recolonización, pero tenemos una escena entonces que ya les acabo de describir y que de esta manera también distintos tipos de conflictividades concurrentes, la social, la económica, la política, la territorial, socioambiental, la vinculada al crimen organizado transnacional y la migratoria transfronteriza, ¿sí? Ahí tenemos un sistema recargado de conflictividad. Con el COVID, bueno, peor aún, porque nos agudiza las viejas conflictividades, revela injusticias negadas, algunos reciben vacunas, otros no, potencia lógicas de acción social basada en la supervivencia, estalla los contratos y cataliza nuevos conflictos. Y entonces, desde México y nuestra infancia, el Chavo del Ocho dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Bueno, nadie más que nosotros mismos, pero necesitamos cambiar los lentes, necesitamos cambiar los anteojos con los que leemos la realidad, por eso la importancia de introducir, no solo trabajar sobre el problema concreto que nos urge en el presente, sino también tener un lente que nos permita mirar hacia el pasado, cuál es la trayectoria de esta conflictividad, de dónde venimos, cuál es en palabras de Humberto Maturana, la inercia fundamental de los sistemas, ¿no?, sobre los cuales estamos montados, y en ese marco, cómo nos venimos relacionando, ¿sí? Y a partir de ahí, ver los futuros posibles, deseados y temidos, para luego entonces poder identificar puntos de entrada, estrategias de acción e intervención orientadas en los distintos niveles a transformar conflictos. Un elemento que a mí me parece importante, que las Naciones Unidas están incorporando fuertemente, es el enfoque diferencial de derechos. Cuando buscamos abordar una realidad, un lente clave tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los derechos humanos que están en juego en este conflicto y a quiénes afectan? ¿No? Género, edad, sector social, origen étnico. Bueno, poder ponerse esos lentes es muy importante, ¿no? No estamos trabajando en el vacío, estamos trabajando en función de relaciones de poder que afectan derechos, y si queremos resolver y transformar conflictos, tenemos que generar condiciones para que esos derechos se puedan ejercitar. Por eso el enfoque de derechos es clave. Y un segundo enfoque que quiero proponerles es el del tercer lado, justamente para poner en discusión la idea de la mediación que va de un lado a otro para buscar un punto en común. Ojalá fuera así de fácil. Se necesita trabajar con un marco de tercer lado que genere incentivos en distintos niveles para generar esa despolarización, esos desescalamientos, esas concertaciones, buscando que distintos bandos puedan construir un nuevo espacio. No es un nuevo bando en la contienda,
busca reformular el conflicto en función de cómo viene siendo tratado. Por eso veremos después que hay un ejemplo que me parece interesantísimo, que fue el proceso constituyente en Chile, que refleja cómo una crisis política y social muy importante puede ser trabajada y aliviada en el sentido de bajar la presión social en función de una propuesta de repensarse el Estado, el derecho, el país, en base a un proceso constituyente. Un ejemplo que después en sí mismo tiene su propio desafío, porque cuando veamos esa constituyente vamos a ver cuánto diálogo hay, pero en todo caso es interesante el proceso de transformación democrática de Chile. Entonces, el tercer lado es una forma de entender el conflicto, no desde un lado o de otro de la disputa, sino desde una perspectiva más sistémica. Entonces, en la mediación clásica tenemos un lado, otro lado, y buscar conectar a los dos, generar un marco, un proceso adecuado para que los dos actores en conflicto puedan generar un acuerdo. Pero muchas veces lo que ocurre en las mediaciones es que las partes acuerdan entre sí, pero trasladan los costos de la resolución del conflicto hacia afuera, hacia los que no están en la mesa. Por eso y por otras razones, lo que se propone es un enfoque de tercer lado que va conectando lado y lado, sumando, involucrando actores externos, internacionales, subnacionales, de sociedad civil, de las empresas, volvamos a esta idea del multitrack, muchos tracks, para construir un tercer lado cuyo poder es la capacidad de generar procesos convergentes de articulación estratégica y constructiva de cara a transformar las causas que generan los conflictos. Y eso nos obliga, aunque miremos la cosa desde lo internacional, no solo a trabajar los procesos altos de incidencia, sino a nivel local, qué está pasando a nivel de las comunidades. ¿Sí? Y ahí hay un rol particular de cuello, diríamos, de conexión vertical y horizontal, que tienen los líderes intermedios. Vías para impulsar la transformación de conflictos hay muchas. Y como verán, hay algunas que incluyen la palabra diálogo y otras que no. Por ejemplo, mesas de diálogo a nivel nacional para revisar el modelo de desarrollo. Esa es una. Construir capacidades dialógicas en el liderazgo político, una nueva pedagogía del liderazgo, es muy importante. Valorizar la micropolítica territorial también es muy importante. Las redes de solidaridad local, ahí tenemos actores fundamentales para transformar conflictos concretos. Incentivar la participación ciudadana en el diseño y la implementación de políticas públicas, algo básico que viene de los 80s. Bueno, potenciar eso, porque ahí está la clave, la participación ciudadana es central en los procesos de transformación de conflictos. Modernizar y cambiar los paradigmas del sistema de justicia hacia una justicia más restaurativa, integrando mecanismos judiciales y no judiciales, fundamental reforma de cara a mejorar la calidad de la transformación de los conflictos. Promover el diálogo entre juventudes, políticas, comunitarias, empresariales, importante, pero también promover sistemas de economía circular, de reducción de emisiones, de inclusión sociolaboral basada en la sustentabilidad, clave también para generar una economía de paz, no una economía actual, extractivista, con lógica de extraer lo más posible en el corto plazo para generar rentabilidades públicas y privadas de corto plazo, no. Una mirada de largo aliento. Eso es muy difícil de lograr cuando tenemos hambre y no tenemos espacio fiscal. Entonces el diálogo es fundamental para todo esto. Y para lograr que el diálogo ocurra, no es tarea de uno. Gachi Tapia, maestra también de estas tareas, habla de armar equipos de facilitación, cofacilitadores, que integren distintos enfoques dentro del equipo de facilitación, que diseñen conjuntamente los procesos de colaboración con los actores involucrados, algo fundamental. Naciones Unidas tiene un concepto que es la mediación interna, los mediadores internos. No necesitamos solamente el que viene de afuera, sino también los actores cuya experiencia local, cuya implicación con los asuntos de la comunidad, por haberse ganado el respeto de las comunidades, entonces son legítimos para poder ir y venir de lado y lado y lado para tejer esa red necesaria que puede sostener la agenda del cambio y la transformación. Entonces, tenemos distintas vías. La vía de la locura colectiva civilizatoria actual en la que estamos nos lleva a una crisis de extinción.
La vía de la sabiduría colectiva, basada en el diálogo, basada en incrementar los esfuerzos de conservación, de restauración de ecosistemas, nos permitiría revertir el proceso, ¿sí? Salirnos de la zona de riesgo. Pero es muy difícil porque tenemos que superar las tendencias a negar los problemas, a proyectar el problema en otro y a polarizarnos para ver quién tiene la culpa de todo esto. Les quiero contar una historia para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Tiene, creo que más 10, 15, 20 minutos. 15 minutos está bueno, ¿no? ¿Qué 15 minutos perfecto, así dejamos espacio, ¿sí?, para el intercambio. Sí. Entonces, yo tengo actualmente estoy involucrado como parte del equipo de Naciones Unidas de Honduras en acompañar al país en un proceso de reconstrucción post huracanes que afectaron a toda la zona del Caribe y los valles, digamos, interiores del país, desde el oriente, sí, desde el oriente digo bien, y que generaron este desastre, un desastre muy grande de noviembre del año pasado, en un contexto de un país que ya venía trayendo consigo muchos problemas históricos asociados a todos estos problemas que estuvimos identificando previamente, Honduras. ¿Qué pasó? Bueno, generamos un esquema de cooperación entre, en el marco de la cooperación internacional, con el gobierno de la República, para avanzar en un proceso facilitado, con garantías por parte de Naciones Unidas, de participación, transparencia y diálogo en torno a la reconstrucción. Acá está el impacto de las tormentas, hubo 1.127 comunidades impactadas, 417.000 personas afectadas, con algunos municipios que el 90% del suelo construible fue arrasado por los aludes. Estamos hablando de tormentas que vienen del mar con mucha fuerza y que generan a su vez inundaciones en los valles que desembocan en el mar, pero bueno, que está asociado también a un modelo de desarrollo y de explotación de los naturales que sustituyen los bosques digamos, de los valles por plantaciones extensivas, banano, palma y otros productos de tipo commodity, y eso va también generando condiciones de erosión del suelo. Lo que generamos como acuerdo con el gobierno, la cooperación internacional y actores clave de la sociedad civil, los empresarios, es que íbamos a armar un plan de reconstrucción sobre la base de un proceso de participación que tiene 3 pilares fundamentales, hablando del tercer lado. Por un lado, un micrositio de participación ciudadana digital, donde todo el mundo pueda participar activamente para acceder al plan de reconstrucción, opinar sobre él, proponer nuevas propuestas. También una ronda intensiva de consultas sectoriales y territoriales con mucho diálogo, facilitados no solo por Naciones Unidas, sino también por organizaciones que co-organizan o co-facilitan estos talleres, academia, las universidades, las cámaras empresariales, las centrales sindicales, y todas las agencias de Naciones Unidas en Honduras, involucradas activamente en organizar estos talleres, darle garantías de participación y generar una retroalimentación sobre qué necesita la gente respecto a las afectaciones y fundamentalmente qué están haciendo hoy o qué se necesita hacer para reconstruir mejor sin dejar a nadie atrás. Y por otro lado, y en tercer lugar, estamos codiseñando, basados en el protagonismo de sociedad civil, un mecanismo de veeduría ciudadana independiente que fiscalice en este plan de reconstrucción, que efectivamente sea un plan de reconstrucción para reconstruir mejor, que las infraestructuras se reconstruyan sobre la base de prácticas de contratación pública que prevengan la corrupción, por un lado. Entonces el mecanismo de veeduría miraría el tema corrupción, buena administración, buena contratación pública, y por el otro lado una veeduría respecto a los derechos humanos, a las afectaciones de derechos humanos potenciales de proyectos de infraestructura como puentes, represamientos, bordos, cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los pilares que estamos desarrollando actualmente, que estamos implementando actualmente en Honduras, generando una escena muy interesante potencial. Segundo caso, desde sociedad civil.
ONGs internacionales dedicadas a la conservación del mar del Atlántico suroccidental, que involucra a Brasil, a Uruguay y a Argentina, empezaron a trabajar en función de la construcción de un plan de conservación de una especie emblemática para el mar, que si le va bien a esta especie, le va a ir bien a muchas otras especies en nuestro mar compartido. Pero para eso se necesitan generar medidas y acciones compartidas entre los 3 países. Y para eso, la estrategia que se dieron estas organizaciones no gubernamentales, la Wildlife Conservation Society y la WWF, digamos, es involucrar a organismos de gobierno de los 3 países, más a los pescadores de los 3 países, más a las ONGs de los 3 países que se dedican a la conservación, y en conjunto, privados, sociedad civil y públicos, primero a nivel técnico y luego a nivel político, generaron una estrategia de conservación trinacional para el tiburón escalandrún, ¿sí? El Cacharias taurus, dirían los biólogos marinos. Y ese ejercicio hoy está en un momento de incidencia interesantísimo, porque hay un documento consensuado por actores de los 3 países, y estamos viendo cómo ese proceso se lleva al plano de, digamos, de la toma de decisiones políticas de los 3 países, en el marco del Mercosur y del convenio de especies migratorias, ¿sí? De tal manera de convertir esta agenda en una agenda compartida y con un plan de acción regional de los 3 países. Con financiamiento, naturalmente, que puede venir de afuera o de adentro, pero lo más importante es este ejercicio, ya no de mediación política, pero sí de construcción de una plataforma colaborativa con el propósito de atender problemas comunes, en este caso, la degradación del mar. Entonces, para poder reactivar después de esta crisis, necesitamos reactivarnos con transformación, y para eso me parece que es muy importante aprender de otros reinos, en este caso el reino de los hongos, el reino de la micelia, que tienen esa capacidad de transformar residuo en vida, en regenerar, en conectar seres vivos, ¿sí? Y vitalizar los ecosistemas. Entonces, poder aprender de los hongos en ese sentido y ser un poquito como ellos, a la hora de regenerar esa institucionalidad perdida, política, regenerar las confianzas en las instituciones a través de mecanismos que den garantías para la participación. El proceso muchas veces es en espiral, empezamos en el centro y luego nos vamos extendiendo, empiezan 2 ONGs con ganas de empezar a trabajar en conjunto y van involucrando cada vez más actores en un proceso de involucramiento creciente en estos procesos de cambio y de transformación, hasta llegar al nivel máximo de la toma de decisiones, o al nivel máximo de población involucrada. Y bueno, obviamente que hay algo fundamental, que es la gente que pueda participar. Acá está el ejemplo chileno, que me parece muy interesante, de una crisis sin precedentes, política y social, a un proceso constituyente que se construye y se negocia entre las élites políticas y los liderazgos de base, y se genera un proceso reglado constituyente que implica el involucramiento de políticos independientes también, o sin partido. Interesante, digamos, como fenómeno para seguir. Pero también les quiero contar que en el caso de Bolivia, que hubo una crisis política en el 2019, también hubo una intervención en este mismo sentido, combinando la participación democrática, elecciones libres, generar un proceso que permita elecciones libres, sin fraude, sin golpe, y por otro lado, garantías a los derechos humanos para evitar situaciones de violencia política, y finalmente, diálogo entre los actores para despolarizar, para reconciliar. Entonces, hay que ir mucho más allá de la neutralidad, hay que profundizar la democracia, hay que lograr una cooperación social expandida en estos tiempos de crisis civilizatoria, porque en definitiva estamos todos integrados, somos todos uno, la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, están integradas, y si pudiéramos integrarlo en un mismo enfoque, entonces nos sería mucho más fácil poder transformar la situación que tenemos. Y con esto dejo aquí, disculpen la velocidad del español, pero probablemente me entusiasmé en más de una ocasión compartiendo esta idea, y entonces ustedes quizás desde su portugués les cueste un poco terminar de incorporar mi lengua, pero creo que nos entendemos. Así que en todo caso, si no nos entendimos, podemos profundizar con preguntas y respuestas. Gracias.
por la escucha y atento. Entendemos perfeitamente, Pablo. Muito, muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para a Maureen, para fazer as colocações, as perguntas, depois para o Paulo, e depois a gente está aberto para a audiência, para receber perguntas, o chat aí para você está aberto. O pessoal do curso, estou vendo alunos do nosso doutorado, do mestrado acadêmico, do mestrado profissional. É um prazer tê-los aqui, fiquem super à vontade para colocar perguntas para o Pablo. Obrigada. Maureen. Obrigada, Pablo. Vou tentar falar em portunhol, porque creio que pode facilitar o diálogo com Pablo. Muchas gracias, Mayra, Gessan, por la invitación, por estar acá con ustedes. Buenas noches, Pablo y Mayra, y a todos y todas que están acá, los estudiantes y todos de PUC que estamos asistindo. Muchas gracias, foi para mim super interessante compreender melhor como se dá esses processos de mediação de conflitos, não é a minha área de trabalho, então para mim foi interessante aclarar muitas dúvidas que teria também em relação a saber, a ideia da neutralidade é muito forte quando se não está dentro desses processos e se vê de afuera quando se escuta, não? Então foi muito importante essa linha que tu, a trajetória para chegar a este ponto, bueno, não é a neutralidade, se há toda uma trajetória que se constrói a partir, incluso, da discussão de democracia. Então, que é importante pensar as transformações de conflitos desde a democracia e desde bueno, em português seria pano de fundo, não sei como seria em espanhol, pero desde a crise civilizatória que estamos vivendo agora, e isso já é um processo muito duro e, ao mesmo tempo, muito complexo. Então, obviamente, como sou da área ambiental, vou falar um pouco mais a partir deste lugar. E Paulo ressaltava muito desde essa crise climática, não? Que tem muito a ver com esse processo de profundização da crise civilizatória. E aí veio que há um enfoque muito grande, naturalmente, na crise do clima, por conta, obviamente, de todo, não somente da gravidade que estamos vivendo este momento, mas também por conta de decisões políticas e escolhas que vemos em los espaços internacionais que traem muito essa discussão da crise climática como uma paraguas, não, para o debate da crise ambiental. E aí me gostaria de levar a ser o inverso, não, como esta crise climática é parte de uma coisa muito mais grande de crise ambiental que tem encobre, não, todos outros problemas ecossistêmicos, mas não só isso, da biodiversidade, da água, como já foi falado também em alguns dos slides que Pablo ha traído, não? E essa crise ambiental, ela perpassa que está no centro dessa crise, a discussão de desigualdade, e é isso que é o ponto que me gostaria de falar mais acá, que desde a discussão da justiça ambiental, sempre pensamos, não, como essa exclusão social, a vulnerabilidade, esse histórico permanente de exclusão de populações desde seus territórios e seus marcos, não, como é construída essa base material, bases material de exclusão que se traduzem nessas injustiças ambientais que se passa em relação a vários territórios, não? E como isso encobre de alguma forma e, ao mesmo tempo, naturaliza um conjunto de situações, seja por conta da distribuição, do acesso às políticas, de modos de vida que não é reconhecido como tal, de situação de conflitos relacionados a também disputas de poder. E aí, uma primeira pergunta que teria para Pablo seria como a análise dos conflitos, a mediação, ela toca se há algum princípio que entende que sai o conflito já como alguma desproporcionalidade de poder entre as partes desse conflito, talvez por la natureza, talvez por a própria situação de desigualdade
que há na situação. Essa seria uma primeira pergunta. E aí, uma segunda, neste momento de polarização política que vemos, e com o avanço da extrema-direita no mundo, e acá em América Latina também temos muitos exemplos, o Brasil é um deles, se percebes que isso ha traído mais retos para a transformação democrática desses conflitos. Se isso é quizá tuve mais algum reto para este enfrentamento, porque, não sei, desde afuera me parece que se quedou aún mais desafiante, não? Pensar essas mediações com situações tão polarizadas que sabem se nem querem dialogar ou simplesmente nem querem todos como se as fake news relacionadas a muitas coisas, todo esse padrão também de polarização que vemos agora. Eu não estou controlando, Maíra, meu tempo, creio que uns 10 minutos. Pode. Mais 5 minutos. Okay. E por fim, quizá, a vezes escutando, pensei muito sobre um instrumento que acá em Brasil utilizamos muito como defesa de los territórios e das populações que estão de alguma forma enfrentando alguma violação, empezando algum conflito por conta de uma violação, seja por uma instalação de um empreendimento, como de hidroelétrica, ou algum outro grande do agronegócio, ou em relação a alguma de transformação logística, não, da região por algo, que é o instrumento que está previsto na Convenção 169 da OIT sobre o consentimento livre, prévio e informado. E a utilização desta ferramenta está sendo muito importante em Brasil para, de alguma forma, quando não existe nem possibilidade de mediação de conflitos, porque, em geral, as corporações já alegam, não? E assim, já depois de estar instalado, se perde muito o espaço de confiança das próprias populações, de pensar como seria uma mediação, ou de reconhecer uma terceira via que pueda criar este diálogo. Às vezes, o Ministério Público, às vezes se vê desde uma instância jurídica nacional que se implementa, mas se desconfia muito, obviamente, por conta de processos de corrupção, de outras experiências malas que essas comunidades enfrentam. Então, se acaba que essa convenção acaba vindo como um instrumento muito importante de, primeiro, dar esta voz e no espaço de alguma forma democrático das populações dizer, bueno, somos assim, queremos isso, não queremos aquilo, e isso se dá de alguma forma um espaço de poder, de voz, para dizerem exatamente o que querem, como querem, e não sei se utilizam de alguma forma esse instrumento para esses processos de transformação de conflitos. Aí queria também escutar um pouco sobre isso. Creio que por hora seriam esses 3 pontos. Muitas graças. Perfeito, Mauri. Pablo, acho que talvez seja melhor você responder e depois a gente passa para o Paulo. Pode ser assim? Vale. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Maurín. Sí, definitivamente la crisis climática es el emergente, el epifenómeno de la crisis ambiental más general. Es un conflicto entre especies, es la nuestra contra el resto, y definitivamente hay una desigualdad de poder allí. Y tiene que ver con sesgos civilizatorios que, por ejemplo, nos orientan a crecer de forma ilimitada, y esto va más allá de la polarización izquierda-derecha. Tiene que ver con una manera de pensar la relación que tiene el ser humano con el entorno natural, ¿no? Ahí está la crisis, por lo tanto no es solo tecnológica, no es solo económica, sino también es filosófica, digamos, es antropológica. Por eso le llamamos civilizatoria. Así que en este contexto tan difícil y donde se agudizan todas las conflictivas, uno de los elementos que más se agudizan es la desigualdad. O sea, estamos viendo ahora mismo una crisis de desigualdad profundizada, donde están los ganadores y los perdedores del COVID. Entonces, los pocos que nos pudimos digitalizar, conectarnos, hacer lo que hacemos por esta vía, quizás hasta ganamos. Las empresas que se dedican a trabajar tecnologías de comunicación ganan.
digamos, las farmacéuticas ganan, pero después hay muchos otros que pierden un montón. O sea, ganadores y perdedores los vemos acá, y vemos también cómo esa desigualdad en los accesos a los remedios es muy concreta, y se ve con claridad, digamos, cómo luego eso va a traducirse en consecuencias políticas. No es gratuito que haya gran parte todavía el 60% de la población humana no tenga ni una vacuna puesta, ¿no? No va a ser gratuito esto, digamos, esta desigualdad. Y definitivamente, en términos de justicia ambiental, hoy por hoy estamos viendo algunos fallos, hablando de justicia formal, en Europa. Las cortes en Holanda, por ejemplo, primero fallaron en contra del Estado por no generar suficientes medidas de mitigación de cambio climático, porque estaban afectando los derechos humanos de las generaciones por venir. Y ahora acaba de sacar un fallo en contra de Shell, justamente a propósito de lo mismo, obligándola a introducir una enorme cantidad de medidas que la hagan carbono neutral, con lo cual, es decir, que salga del negocio del petróleo, ¿sí? O que compense tanto las emisiones que provoca su negocio a tal punto de generar carbono neutralidad en un tiempo. Esto estamos hablando de medidas que se están dando a nivel de la justicia internacional o de los países, que son como señales hacia dónde van los reclamos, ¿no? Y los litigios, hoy por hoy. Y tiene que ver con esto del futuro, litigios sobre el futuro. Ahora, yendo a la situación de nuestra región, la desigualdad por raza, por lugar de nacimiento, raza me refiero a etnia, a background cultural, y de clase, es muy, muy importante, y explica por qué también tenemos, esta desigualdad explica los niveles de polarización política, y desenganche que tiene la sociedad en su conjunto del sistema político republicano institucional, ¿no? Y muchas veces la aparición de vengadores, digamos, por derecha y por izquierda, ¿no? En el caso de la derecha, digamos, aparecen estos populismos de derecha tan intensos que en un punto lo que hacen es poner en discusión algo que uno diría es como un sentido común, que son los derechos humanos. O sea, que es difícil negociar qué significa política de derechos humanos con gobiernos cuya plataforma de base rechaza este tipo de categorías tan fundamentales. O sea que ahí tenemos un elemento difícil de diálogo de cosmovisiones y también de conflictiva. Ahora también veo que desde la izquierda, vamos a poner el caso de Nicaragua, digamos, ¿no? También se desarma todo tipo de mecanismo de check and balance, ¿no? Para instaurar regímenes autocráticos, digamos, en este caso por izquierda, vamos a decirle, entre comillas, por izquierda. Entonces, la degradación de la institucionalidad es algo que se ve, y se explica también, yo creo, por la desigualdad y básicamente el retraimiento de las élites de lo que le ocurre a las mayorías. ¿Sí? Creo que ahí hay un punto central. Las élites todavía están muy ensimismadas, muy en función de su pequeña disputa de conducción, y se olvida que hay un segmento cada vez mayor de insatisfacción acumulada, que en algún momento puede llegar con la hoz, digamos, ¿no? A decir basta y el fuego, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo también, lo vemos en Colombia, lo vemos en Colombia. Entonces, con esto, cuando aparecen los mecanismos, vos decís, definitivamente, para la mediación, para la facilitación, estoy trabajando en un país, el país tiene un gobierno digamos, de derecha populista, vamos a llamar, recalcitrante, y es muy difícil acordar un marco de entendimiento entre el país y la ONU, por ejemplo, que tengan un trabajo en conjunto, cuando el gobierno de ese país hace campaña en contra de las Naciones Unidas. ¿Sí? Ahí ¿cómo haces para poner en vigencia esto? Entonces, es mucho desafío. Yo quisiera, y con esto termino, suspender el concepto de mediación por un momento. Yo veo a la mediación como un proceso posible dentro de un montón de procesos. Un montón. Que tiene su estructura, que requiere dos partes, que el proceso ya está en marcha, que está centrado en un mediador o mediadora que articula, pero cuando hablamos de construcción de paz o de transformación de conflictos, requiere involucrar muchos actores que definitivamente la neutralidad no es lo suyo.
De hecho, los mediadores que mejor hacen su trabajo no son neutrales per se, como dentro de una corte de justicia lejano, no, son muy empáticos y son capaces de conectar con cada uno de los involucrados, entendiendo que es un problema sistémico, no es de dos lados nada más. En todo caso hay dos lados que son protagonistas. No sé, una asamblea antiminera y el proyecto minero protagonizan con desigualdad, con mucha desigualdad. El proyecto minero tiene como respaldo al Estado Nacional, y la comunidad tiene como respaldo a la ONG ambientalista. Bueno, desigualdad tremenda, ¿no? Entonces, ahí, buscar procesos neutrales de lado y lado, estás condenado al fracaso. Hay que generar otros mecanismos para transformar el conflicto, y definitivamente los enfoques de derechos humanos ayudan y mucho, porque compensan las asimetrías, dan garantías. Vos decías consulta previa. Yo he desarrollado procesos de consulta previa y he visto el resultado. Es un resultado que, al empoderar a la comunidad antes de nada, en lugar de seguir con la lógica del siglo XVI, digamos, ¿no? Empezamos a identificar que efectivamente hay actores locales, comunitarios, en este caso indígenas, que están protegidos por un derecho especial, que la Constitución los reconoce como tales, y que por lo tanto hay que consultarles antes de generar un proyecto. Esa consulta previa permite mucha información para que el proyecto se pueda diseñar sin violar los derechos de la comunidad. Y veo proyectos de infraestructura, de producción, que cuando hacen esto, los proyectos mejoran un montón, porque la consulta no es por el sí o por no nada más. La consulta es por el plan de vida. ¿Cuál es el plan de vida que tiene la comunidad? ¿Y qué necesita la comunidad para desplegar ese plan de vida? ¿Y de qué manera este proyecto está afectando negativamente y compromete ese plan de vida? Porque si eso no lo vemos, y eso se ve en la consulta previa, con claridad, si eso no se ve, después se pisa sobre el plan de vida, se lo neutraliza, y ahí la comunidad, obviamente, activa sus defensas vitales. Entonces, instrumentos como la consulta previa, instrumentos como los principios rectores de Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos, que orienta a los inversores, a los fondos de inversión, a los bancos, pero también a los proyectos, a diseñar proyectos que evalúen adecuadamente su impacto en los derechos, lo que permite es darle voz a los actores, a los sujetos de derecho, y darles voz temprana para que puedan hacerse valer. Esto es algo que son regímenes de soft law. Están ahí, son instrumentos, pero requieren mucho que los actores los quieran usar, digamos, porque no es obligatorio, digamos, y menos aún con gobiernos que dice que buscan habilitar de la manera que pueda hacer proyectos extractivos, porque al mismo tiempo, y esto también hay que considerarlo, los estados necesitan renta, necesitan espacio fiscal para financiar educación, salud. ¿De dónde sacan los recursos? En nuestro modelo de desarrollo los sacan de la extracción de recursos naturales. Entonces ahí hay una trampa, digamos, de la cual solamente para mí, un buen diálogo democrático y buenas prácticas convertidas en estándar se pueden transformar. Así que consulta previa es un mecanismo, una conquista de los pueblos indígenas en materia de derecho internacional, que se puede utilizar, como esas muchas otras, para poder compensar asimetrías y generar diálogos transformativos, o en todo caso procesos transformativos que permitan proyectos que sean más compatibles con los planes de vida de las comunidades y con modelos de desarrollo más sustentables para todo el país. Me quedo aqui. Obrigada, Pablo. Mauri, você quer... Eu te vi balançando a cabeça, não sei se você quer adicionar alguma coisinha antes de eu passar para o Paulo. Tá bom. Obrigada. Passo para o Paulo, então. Obrigado. Obrigado, Maíra. Obrigado, Pablo. Perdão. Eu acho que eu vou, talvez, trabalhar um pouco na mesma chave que a Maureen. Só um segundo. Está um calorão aqui. A única alternativa é o ventilador. Desculpem o barulho. Eu vou trabalhar um pouco na mesma chave que a Maureen, levantando, em primeiro lugar, o problema da desigualdade, né? Quando você apresenta a ideia de crise civilizatória, e eu vou falar em português despacio, se não compreendes, por favor, alerta-me. Então,
quando você fala em crise civilizatória, você recorre à ideia de antropoceno, eu acho que isso é uma parte do seu argumento que é importante, porque coloca uma ameaça, em primeiro lugar, no nosso horizonte de não mais sequer de médio prazo, mas agora de curto prazo, coloca uma sensação de urgência. Só que, embora ela trate muito bem, eventualmente, do presente e do futuro, ela trata muito mal, o conceito de antropoceno trata muito mal do passado, porque ele faz uma tábula rasa do passado, como se todos os humanos fossem responsáveis pela crise climática. E todos os humanos não são responsáveis pela crise climática. Há um conjunto de desigualdades que incide sobre a produção da crise, que não são apenas desigualdades internacionais, são também desigualdades nacionais, né, e que são reveladas também pela crise. Os primeiros perdedores são os perdedores de sempre, né? Da mesma maneira que a crise da Covid não criou desigualdades, mas revelou essas desigualdades de maneira muito aguda, não é? Eu ouvi na semana passada uma expressão que eu gostei muito para caracterizar a crise gerada pela pandemia, que na verdade existem duas crises, né? Existe a crise no Brasil, pelo menos, acho que no mundo todo, existe a crise daqueles que tentam ficar em casa e se proteger e não pegar a Covid, e existe a crise daqueles que tentam levar comida para casa. São duas crises completamente diferentes, e que convivem e que são agravadas pela Covid, assim como as crises geradas até então por processos de acirramento e de agudização da desigualdade são também elevadas ao paroxismo, são também agudizadas pela crise climática. Então, a minha primeira questão a primeira questão que eu queria levantar para você é em que medida esses processos de transformação de conflitos, ou esses processos de mediação, eles podem, a partir de uma perspectiva, é possível construir a perspectiva neutra, ou essa terceira parte, uma vez que nesses conflitos nós estamos tratando necessariamente de questões distributivas. Nós estamos, de fato, tratando de questões distributivas muito sérias. Por exemplo, você mencionou o quadro que existe já na ONU para investimentos privados, né, para regular investimentos privados. A despeito de todos os esforços, e são esforços que nós devemos reconhecer e alguns desses esforços, inclusive, louvar, a despeito de todos os esforços, nós temos uma questão com relação ao investimento internacional: tributo. Isso foi aparentemente começou a ser resolvido, discutido não, ser discutido há décadas, mas começou a ser resolvido na semana passada, quando os Estados Unidos finalmente mudou de posição, não é? Mas o problema do pagamento de tributos é algo que mina a possibilidade de desenvolvimento na periferia do sistema internacional, em muitos casos. Então, o meu ponto é, nós temos questões estruturais que dizem respeito, ou que alimentam a desigualdade, que são desigualdade essa, manifesta nos conflitos, nos territórios, e que, se não forem atacadas, nós não vamos resolver esses conflitos. Então, como é que se lida com esses dois níveis, por assim dizer? Por que essa questão? Essa questão pode parecer uma questão ingênua, mas me parece que nós estamos chegando. Se nós estamos trabalhando com a ideia de crise civilizatória, o elemento-chave da crise civilizatória são as desigualdades. Sejam elas desigualdades de classes, de gênero, raça, enfim, toda sorte de desigualdades alimenta esses conflitos. E se nós não trouxermos a desigualdade para o centro do nosso debate, e aí o vocabulário de direitos ajuda, mas alguns outros vocabulários eu acho que não ajudam, o vocabulário da vulnerabilidade, da resiliência, não ajudam, porque não trabalham com direitos que são inatos e que devem ser gozados como tal, mas esse é um outro debate, a gente pode fazê-lo depois. Mas
se nós não trouxermos o vocabulário, ou perdão, o problema das desigualdades para o centro do nosso debate, nós vamos criar alternativas que, embora possam resolver a crise climática, vão gerar e vão agudizar, vão gerar novos processos de exclusão e vão agudizar as desigualdades. Eu dou um exemplo. Boa parte do nosso debate hoje sobre transição energética recai sobre algumas tecnologias. Entre essas tecnologias, as baterias de lítio são chave. Elas são chave, aliás, para uma série de tecnologias. Eólica, solar, hidrogênio. O diabo, nós estamos falando de células ou baterias de lítio. Da onde vem o lítio? O lítio vem da Argentina, o lítio vem do Chile, da Bolívia, o lítio dessas regiões. E a exploração de lítio ela está se dando, nesse momento, as we speak, da mesma maneira e seguindo os mesmos padrões que toda a exploração de todas as fontes de energia seguiram até então, produzindo os mesmos tipos de exclusão. Se nós olharmos, isso nós temos mapeado agora, nós temos um trabalho no BRICS Policy Center que mapeia o processo de regulação de proteção socioambiental em 4 países amazônicos. Nos 4 países amazônicos, a consulta prévia informada que a Maureen mencionou está caindo em vários deles, já caiu em alguns deles. O processo de licenciamento expresso, que a gente achava que não ia chegar ao Brasil, surpresa, surpresa. Há 2 semanas atrás, nós descobrimos que está avançando de maneira muito rápida. No Brasil, o licenciamento expresso que já existe no Peru, já existe na Colômbia, todo o processo de construção, de proteção socioambiental, toda a regulamentação de proteção socioambiental que foi criada nos anos 90, ela está desmoronando, colapsando na região amazônica. O que vai fazer com que as desigualdades nessas regiões se aprofundem ainda mais. Então, o meu ponto aqui é, nós falamos o tempo todo, nós temos ouvido falar o tempo todo de Building Back Better. Mas se Building Back Better for significar resolver, ou Building Back Greener, ou algum desses chavões, se isso significar resolver os problemas da crise energética, as várias dimensões da crise ambiental, ou os problemas da saúde global, por exemplo, você menciona a agenda de uma saúde. A agenda de uma saúde é uma agenda que não necessariamente comporta a noção de direitos. Ela dá conta muito bem da agenda de segurança na saúde, de segurança sanitária, mas ela não necessariamente trabalha, por exemplo, com os condicionantes sociais da saúde, que são uma chave para a gente prover o acesso ao direito à saúde às populações locais. Se nós não conseguirmos reconstruir respostas a essas crises civilizatórias, que sejam respostas que tenham no centro o problema das desigualdades, me parece que nós vamos estar produzindo novos conflitos, nós vamos eventualmente conseguir mediar determinados conflitos, mas nós estamos só postergando o problema, jogando o problema um pouco mais para frente. Mas nós não vamos, de fato, atacar as condições que presidiram a criação desses conflitos. Era uma intervenção, enfim, eu sei que eu estou longe do vocabulário da mediação, mas, enfim, para trazer uma certa perplexidade com relação às respostas que nós mesmos estamos criando para os nossos problemas contemporâneos. Obrigado, Pablo. Obrigado, Maíra. Pablo, por favor. No, muy interesante. Bueno, definitivamente podemos coincidir, más allá de que en mi caso, quizás por algunas experiencias concretas en las cuales la facilitación del diálogo político y el involucramiento activo de las comunidades locales y la construcción de estos espacios de terceridad que no son ni un poco neutrales porque están de acuerdo con ciertos valores, cierta visión de futuro, generan efectos transformadores y democratizantes. Los he palpado, los he percibido, generan mejoras concretas en la calidad del vínculo, reducen desigualdades, pero fundamentalmente en función del colapso de un orden de dominación,
que genera un riesgo muy grande, una peligrosidad muy grande cuando colapsa un orden de dominación, se genera una situación de sálvese quien pueda, digamos, donde hay muchos actores de poder que buscan medrar y buscan capturar esas fuentes de poder que están desarmadas en función de estos órdenes que colapsan. Ahí aparece la posibilidad de construir escenarios alternativos. La capacidad política de construir utopías alternativas o escenarios alternativos a la escena en la cual nos estamos conduciendo es fundamental y es meridiana, y definitivamente implica, porque me parece interesante el enfoque de una salud que integra nuestro bienestar como seres humanos con el de los animales y el de los ecosistemas. Me parece revolucionaria esa idea, no porque venga de la OMS ni mucho menos, es porque nos pone en discusión que somos entidades separadas. Nosotros somos una especie más, una especie muy relevante, pero una especie dentro de un sistema de vida. Si nosotros nos manejamos de una manera como pensando que estamos separados, y que una cosa es nuestra salud, y podemos sacrificar la salud de los animales y la salud de los ecosistemas en función de nuestro bienestar, aunque reduzcamos la desigualdad socioeconómica, estamos condenados. Por eso me parece importante ponerlo sobre la mesa, como me parece importante quitar todo tipo de viso de neutralidad en las intervenciones que buscan la transformación del conflicto, porque implica registrar y trabajar sobre la desigualdad que explica a su vez la conflictividad previa. No se puede explicar por qué una mina tiene un proyecto minero, cobre, en la zona andina, y el pueblo le quema las instalaciones, entra y quema las instalaciones, y genera todo un proceso penal por detrás para perseguir a aquellos que fueron los criminosos que estuvieron ahí. Esa escena de violencia, que es desde la perspectiva comunitaria de defensa violenta, ante una agresividad por parte del proyecto, esa escena, digamos, lo que explica es la violencia resultante de la desigualdad de poder. Entonces, lo que buscamos cuando decimos Build Back Better, en este caso es poder, en el caso de la minería, digamos, parar la máquina, ver cuál es el plan de desarrollo de la comunidad, bancarlo y ver dónde está el proyecto minero allí. Cambiar el eje, ya no es el proyecto buscando licencia social, es la comunidad buscando desarrollo y evaluando la posibilidad o no de incorporar un proyecto de esa naturaleza como parte de su motor. Es invertir dónde está el eje del proceso político, digamos, ¿no? Y ahí hay cada vez más segmentos, todavía minoritarios, del mundo de los negocios, que entiende que para ser sustentables en el tiempo necesitan que el ecosistema funcione, que las comunidades no se mueran, etc. Y por lo tanto también modifican, a veces por obligación, a veces por temor, a veces por cambio filosófico, se involucran en estos procesos, pero están cargados de valor. Y finalmente, el tema de los impuestos. Definitivamente, vos podés tener los mejores protocolos de responsabilidad social empresaria, pero si los estados no pueden recaudar ni no pueden financiar los bienes públicos y la protección de la gente y la protección de los ecosistemas, ¿a dónde estamos yendo? O sea que también la crisis permite madurar discusiones antes inéditas. La liberación de patentes, el impuesto a las multinacionales coordinado entre todos los países, la moratoria significativa de deuda soberana y digamos, toda una reingeniería del sistema de deuda soberana. Y después, a nivel local, dotar a las comunidades de mucha mayor voz a la hora de definir su plan de vida, digamos, en lo que se refiere a estos principios rectores de empresas y derechos humanos, por ejemplo, que incorporan la consulta previa como marco obligatorio para las empresas. Me parece que forma parte de esas señales que nos de madurez en ciertos debates que los necesitábamos tener hace 30 años con seriedad, y recién ahora, quizás un poco tarde, los estamos teniendo. Más allá de acuerdo de clima, los nuevos fallos. Y lo que voy a dar un ejemplo muy concreto. Probablemente hay uno de los países más violentos, más desiguales, con un Estado más fallido, y con más desanclaje de la élite de la sociedad, que es Honduras. Digamos, es un país con un sobreintervenido internacionalmente aparte, y que aparte está ubicado en un corredor tremendo de comercio ilegal de drogas,
que genera a su vez una cantidad de violencias, ese país tuvo estos dos huracanes. Estos dos huracanes tuvieron una intensidad tan grande porque se incrementó justamente la intensidad de los eventos climáticos asociados a la emergencia climática. Y esos huracanes van a seguir viniendo cada vez con más fuerza. Entonces, por el otro lado, tenés un modelo de ocupación del territorio y de extracción de recursos que genera más vulnerabilidad, digamos, se expone más, no se expone menos, no se cuida menos. Entonces, tenés una situación concreta, el desastre, la catástrofe. Como pasa en Honduras, va a pasar en muchos lugares. Sequías, inundaciones, cada vez más. Entonces, la reconstrucción va a ser un tema permanente. Reconstruir después del bosque quemado, reconstruir después del valle inundado, reconstruir después de la seca que desarma todo tipo de cultivo. Bueno, ¿cómo reconstruimos? Eso va a ser un tema, digamos, para trabajar mucho en la próxima agenda. Y creo que ahí el diálogo multiactor, multidimensional y de base, trabajando mucho en la base, es clave. Porque si no, ¿cómo construís un horizonte político para trabajar? Y yo no digo que no haya conflicto, que haya mucho conflicto. El tema es cómo se gestiona ese conflicto de tal manera de construir condiciones para llegar a ese escenario deseable, políticamente hablando. Y ahí la mediación, la facilitación, en distintos niveles, a veces con la academia, a veces con las ONGs, a veces con las Naciones Unidas, a veces con la Iglesia, a veces en conjunto, puede ayudar a que esos procesos se den. Pero el protagonismo no es nuestro, el protagonismo es de la gente, la ciudadanía, los actores. Ahí está la clave. Nosotros podemos contribuir con estos enfoques. Siempre en discusión, Paulo, así que sigamos discutiéndolos. Obrigada, Pablo. A gente tem aqui da audiência, por enquanto, uma pergunta da Isa Mendes. A Isa é do DISAM também, acho que chegou talvez a te entrevistar no momento que você esteve aqui. A Isa defendeu a tese dela recentemente, inclusive fazendo uma discussão sobre o conceito de inclusividade que a ONU adota em seu guia de mediação, à luz do processo de paz colombiano e buscando pensar a ideia de inclusão na sua aproximação ou não com a ideia de representação política e participação. A pergunta dela, que está no chat, Pablo, eu vou ler, e se não ficar claro, eu já perguntei aqui para ela. Ela pergunta como que essa terceira parte que você menciona na sua apresentação, ela pode lidar com discursos e atitudes que aparentemente incorporam e acolhem a inclusão a contextos de mediação, mas na prática vão muito na direção da inércia que você mencionava no início. Então, uma inclusão vazia, que legitima o processo em si, mas não tem impacto nenhum em termos, por exemplo, como a Isa faz a discussão, de mudança nos padrões de representação desigual, né, de acesso aos bens públicos, isso já sou eu dizendo, né? Então, como lidar com uma inclusão que é meramente um checklist, né? Essa é a pergunta da Isa. A pergunta da Nina, você prefere responder, Pablo? Vale. Negociación política. La negociación política como proceso busca generar acuerdos, digamos, en todo caso clarificar intereses y ver si se pueden construir acuerdos políticos vinculantes. Si tuviéramos un sistema normal de representación, normalizado, digo, donde la gente, hay un contrato de representante-representado, hay partidos políticos que funcionan, hay un sistema que permite esa inclusividad de los intereses y hace que los representantes, en el marco de la negociación política, puedan conversar y acordar cosas. Hoy por hoy, el pacto de representación está muy debilitado, por lo tanto, aparecen desde los 90 a esta parte toda una corriente que dice participación, no representación. Democracia participativa, la gente directamente participa de los asuntos que los afectan. Y se han generado instancias muy interesantes en función de este nuevo modelo de democracia, hoy no tan nuevo, y con problemas de ritualización, con problemas de burocratización, este modelo participativo, porque parece lo del checklist, el simulacro, hago que te escucho pero no te escucho.
porque prefiero no abrir mi espacio de toma de decisiones, la definición de qué hago con mi presupuesto. Entonces, el checklist es lo que hoy por hoy, digamos, es la mala práctica de lo que en teoría es buena práctica, o sea, la inclusividad formal. No sirve, o sea, le sirve para hacer el checklist, pero después es postergar el problema. ¿Cuántos proyectos extractivos han dicho, sí, hemos hecho participación, sí, hemos consultado, sí, y después se encuentran con sus instalaciones quemadas, con conflictos abiertos, con policía que interviene, reprime? ¿Qué pasó con la inclusividad? No hubo inclusividad, digamos. Entonces, se paga, el simulacro se paga, se posterga el pago nada más, pero se paga, porque hay un problema concreto, que es vos, al no escuchar realmente en el proceso de negociación política a los actores afectados por esa decisión, por eso el tercer lado es tan importante, porque la negociación política, de si se hace o no se hace un proyecto, por ejemplo, si vos no escuchás a los actores afectados por esa decisión tempranamente, incluís sus intereses y derechos en el diseño del proyecto, en el diseño del acuerdo, entonces ese acuerdo y ese proyecto va a pisar sobre esos intereses, va a pisar sobre esos derechos, no los va a tener en cuenta. Y eso va a generar conflicto. O sea que en definitiva, uno diría que si querés prevenir conflictos, más vale seas inclusivo en tus procesos de negociación política. Pero hay gente, hay actores políticos que no quieren, tienen una lógica de management de la conflictividad política, no de transformación, no buscan transformar. Está bien postergar, también apaisar, amansar, tranquilizar. Después vemos, en el mediano o largo plazo estamos muertos, no sabemos. Hoy, tranquilo, mañana no sabemos. Ese es un modelo difícil de sacar, pero cuando se ve el valor que tienen los procesos realmente inclusivos, cuánta información proveen, cuánta inteligencia le dan a la decisión, y entonces veremos que tendremos cada vez más defensores de estos procesos. O sea que sí hay un problema con el checklist, sí hay un management del conflicto que posterga y que hace el simulacro de participación y de audiencias, pero no permite realmente transformar, no resuelve, genera costos, genera muchos costos, y bueno, y es cuestión de poder anticipar esos costos. La inclusividad es clave para la legitimidad y para la inteligencia y sensibilidad respecto a la decisión. Si no, não funciona. Perfeito. Nós temos duas perguntas. Eu vou inverter a ordem para a gente finalizar, talvez, com a pergunta da Nina, e eu vou fazer primeiro a pergunta da Andréa Gil, que é professora do Instituto de Relações Internacionais também. Ela agradece pela fala e ela diz o seguinte, ela gostaria de ouvir mais sobre a ideia de mediação interna, né? E os limites e as possibilidades dessa metodologia que percebe, como você vê isso a partir da sua experiência no campo. E ela diz, refletindo sobre as minhas experiências de pesquisa nas periferias urbanas do Rio de Janeiro, sob ocupação paramilitar, o que me motiva a minha pergunta é a forma que estruturas intermediárias podem dificultar uma organização autônoma, territorialmente situada, que responda efetivamente às demandas postas e a materialização da prática da cidadania, que citou como necessária para uma democracia. Então, como que uma terceira parte, em contexto, ou como um processo onde uma terceira parte facilita processos de diálogo, né, no seu caso, e olhando para a realidade que a Andréa menciona, como que é possível uma situação paradoxal em que essa terceira parte ela dificulta, na verdade, uma organização autônoma das partes em conflito, situados a partir de demandas estruturadas, materializadas numa prática cotidiana, né? Enfim, sinto que é um pouco nessa direção, de como que uma terceira parte eventualmente pode desempoderar ao invés de empoderar ou não necessariamente dar conta dessas formas desiguais de cidadania, né, que se perpetuam nesses espaços.
Essa seria a pergunta da Andrea. Eu passo para você e finalizo com a Nina. Dale, excelente la pregunta. Bueno, en la categoría de mediación interna justamente busca, desde la perspectiva de Naciones Unidas, articular con esas capacidades de construcción de cohesión social intranacional que tienen algunas figuras. También se le llama, cuando hablamos de actores o personas, hablamos de mediación interna, desde esta perspectiva, ¿no? Porque tienen un nivel de inserción en la comunidad, un respeto, que les permite ir de lado y lado sin correr riesgo, digamos, ¿no? Más allá que tenga valores, que tenga una agenda, pero de alguna manera refleja en el contexto del conflicto el interés de aquellos actores que no están directamente involucrados en el conflicto. Entonces, con esos actores son los que cualquier intervención internacional que busca contribuir a la transformación del conflicto debería trabajar. Y a esos actores hay que potenciarlos. Eso es lo que hablamos muchas veces del tercer lado. Estos actores, mediadores internos, que en la medida que podamos articularlos y coordinarlos, podemos tener mejores chances de que un esfuerzo de construcción de paz tenga sentido. Ahí están ONGs, están las iglesias. En mi caso, por ejemplo, en mis intervenciones referentes que vienen del mundo de la sociedad civil, muchas veces han funcionado como mediadores internos porque tienen un trabajo que los articula con comunidades y también con empresas y con gobiernos, pero no son partidarios. En fin, depende un poco de quiénes, pero son figuras que no son neutrales, que están recontrametidas en el sistema, y que en todo caso tienen esta capacidad de conectar horizontal y verticalmente a las partes, y tienen una mirada sistémica de la conflictividad, desde adentro. Entonces, empoderarlos es clave, empoderar también lo que se llama las peace engines, lo que se nombra así, ¿no? Usinas de paz, ¿no? Instituciones que son capaces de generar estas convergencias. Cuando vamos al ejemplo de territorios, digamos, urbanos, periurbanos, que hoy por hoy están controlados por actores no estatales, que basan su economía en comercio ilegal, digamos, y de prestar servicios de seguridad forzado, etc. Grupos paramilitares, bandas criminales. Bueno, ahí tenemos una escena de hiperviolencia donde no hay garantía de derechos, ¿no? Entonces, y muchas veces tenemos situaciones de banda contra banda, digamos, ¿no? O sea, grupos contra grupos que disputan territorio. Entonces, casi como una microguerra civil, digamos, muchas veces. Y donde hay un tercero que puede involucrarse ahí es el Estado, metiendo también fuego, ¿no? A través de la policía. Entonces, ¿cómo construir en ese espacio una terceridad que no desnaturalice la capacidad de la comunidad para poder, digamos, desplegar su potencial de vida y ordenar un poco, en función, digamos, reducir la influencia que tienen estos actores sobre su vida? Esa es la pregunta, o sea, ¿cómo le damos autonomía a la comunidad y la sacamos de este lugar de víctima de estos factores de poder que disputan, ¿no? Y otra vez, volvemos a la participación, digamos. Ahí no hay mediación, ahí es cómo hacemos para reconstruir o regenerar el tejido social roto por la violencia en ese contexto. Entonces me parece que sí hay riesgo de que si hacemos malas intervenciones desde afuera, buscando hacer el bien, podemos profundizar el mal. Yo tengo una experiencia concreta donde estábamos trabajando en un conflicto de tierras y había dos grupos de ocupantes y disputaban territorio, unos contra otros, y eran por liderazgos personales de cada lado, digamos, que también disputaban. Y nuestra intervención, buscando la paz entre ellos, escaló el conflicto y generó violencia, digamos, ¿no? Porque no pudimos entender cuáles eran los conflictos de fondo que estaban generando esta colisión, ¿no? esta confrontación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos intervenciones de tercer lado, de no estar buscando aliviar el conflicto, digamos, modificando las relaciones de poder artificiosamente, dándole más voz a unos que a otros y demás, y generando
profundizando divisores en la comunidad, digamos, ¿no? O desnaturalizando procesos autónomos de organización. Por eso, lo más importante aquí es que, a ver, hay un dicho viejo que contaba William Ury, que es una idea, creo que un cuento irlandés que dice algo así, como un refrán irlandés que dice, ¿es un conflicto privado o cualquiera se puede meter? Que es esta idea de meter, bueno, nada, es un conflicto que de alguna manera me afecta y me meto y empiezo a dar. Los irlandeses son muy, digamos, saben pelear. Y en nuestro caso, digamos, lo que me parece que es clave es que las comunidades organizadas puedan también tener un protagonismo en el diseño de los procesos que, digamos, que de alguna manera son los cuales van a recibir apoyo o respaldo. Es decir, si no te llaman, y no te llaman actores que vienen con un trabajo, mejor no te metas. Puedes consultar, quieren ayuda, pero el protagonismo lo tienen ellos, digamos, ¿no? Los locales. De nada sirve hacer una intervención externa buscando el bien sin que previamente haya una receptividad por parte de la comunidad local de incorporarte para que hagas un trabajo. Y todo esto es la zona de la acción, zonas grises, donde estamos todo el tiempo con la necesidad de preguntarnos, estamos con todas nuestras intenciones, ¿estamos impactando positivamente o estamos haciendo daño? Todo el tiempo hay que preguntarse eso, porque inclusive todos tenemos sesgos, entonces por eso la consulta permanente con los actores protagónicos, diciendo cómo vamos, es fundamental. Así que esos son como mecanismos para ir chequeándonos, pero bueno, hay que preguntar mientras caminamos. A pergunta da Nina, acho que é uma boa pergunta para a gente finalizar o colóquio, e ela acho que talvez represente muitos alunos do curso de mediação do MAP. A Nina pergunta como é que é trabalhar com mediação ou facilitação, né? Como é que foi para você entrar nesse mercado, né? Se há disparidade entre mediadores mulheres e homens, e talvez pontuar algumas vivências nesse sentido. Então, escutar um pouco, essa foi a primeira pergunta do primeiro dia de aula, né? E eu disse para eles que eu chamaria você, talvez, para falar, mediadores e facilitadores, para dar a dimensão, né, essa dimensão prática de como que esse mercado se conforma, né, na nossa região, e como foi para você se tornar, né, esse facilitador, conquistar esse espaço, e como que você vê especialmente a questão da disparidade, da presença, né, não só da questão de gênero, mas das mulheres, especificamente, eu entendo que ela pergunta, nessa discussão. Bueno, primer elemento, yo entro en el mundo de la mediación, la facilitación de procesos de diálogo en asuntos públicos a través de una ONG llamada Cambio Democrático, una ONG argentina, fundada y desarrollada por una mujer, Gachi Tapia, que fue una de las primeras mediadoras de la Argentina, mediación clásica, interpersonal, civil, pero que después aplicó esas herramientas de la mediación clásica al espacio público, adaptándolas justamente con todas, y aprendiendo a lo largo de los últimos 20 años a cómo llevar el plano del abordaje adecuado de conflictos desde una perspectiva de no violencia al espacio público, ¿sí? Entonces, yo entré ahí, ONG, y las conflictivas en las cuales yo empecé a intervenir y que nos demandaban primero como ONG y después como consultor, son conflictivas en general que no tienen estructurado su manera de abordarse. Por ejemplo, la conflictiva gremial entre empresarios y gremio, no me llamaron nunca de ahí. ¿Por qué? Y porque está establecido la paritaria, condiciones de trabajo, salario, no sé, otros elementos. Está estructurado. Tenemos 100 años de capitalismo moderno para estructurar cómo se negocia, y las luchas de los 60 y 70, igual hay todavía desafíos allí, pero estaban como estructurados los conflictos, mientras que en la conflictividad socioambiental, que involucra comunidades, ONGs, ambientalistas, proyectos productivos, extractivos, gobiernos locales, múltiples actores, bueno, allí tenemos un elemento de problemático vinculado a la cantidad de actores involucrados, con lo cual el proceso tiene que estar diseñado de manera adecuada, ¿sí? Y ahí aparece una demanda
de esta conflictividad. Y viene de los gobiernos, cómo prevenir, cómo manejar, cómo ordenar el territorio, pero también viene de las empresas, cómo hacer la consulta previa, cómo generar procesos de valor compartido con las comunidades. Viene de las comunidades, cómo hago para incidir sobre el Estado y las empresas para defender mis derechos. Entonces, la demanda en el mercado, la demanda viene de todas las partes, pidiendo acompañamiento para saber cómo transformar la conflictiva que están viviendo en, otra vez, conflictiva socioambiental, las menos estructuradas, con menos experiencia histórica, con menos instituciones desarrolladas para gestionarlas, entonces más espacio para nosotros. Pero quiero terminar con una cosa. Más allá que las desigualdades se profundizan, es decir, que los órdenes de dominación muchas veces se refuerzan, el tiempo de las burocracias y las jerarquías está medio como cayendo. Y tenemos este nuevo mundo de redes con más o menos concentración de nodos, pero redes al fin, estructuras adocráticas, donde es muy difícil encontrar el lugar propio, porque no está cada uno establecido a dónde va a ir, donde no está la jerarquía tan clara, digamos, las organizaciones se achatan. Entonces, la necesidad de facilitar el diálogo y el entendimiento entre distintas partes aumenta mucho. Cuanto menos órdenes jerárquicos tradicionales, burocráticos tengamos, más red, más necesidad de gestores de esas redes. El gestor de las redes es la facilitación también. Facilitar el proceso colaborativo es gestionar redes en función de propósitos comunes, redes de políticas, redes que buscan incidir en las políticas, redes que buscan administrar un asunto público, como por ejemplo el ordenamiento territorial de un lugar. Así que esto es un poco el mercado, digamos, ¿no? De dónde sale la demanda. E aí me quedo. Perfeito. Agradeço muito, acho que não temos outra pergunta aqui. Tenho certeza que os alunos do MAP, eu recebi algumas mensagens aqui, gostaram muito e felizes com o fato de que a nossa conversa aqui está gravada, a gente vai poder voltar nisso. Esse é o primeiro curso, segundo curso de mediação internacional. Então, Pablo, com muita satisfação te receber, para a gente se aproximar disso mais, né? E especialmente tecer essas pontes, inclusive internamente aqui, com os debates que a Maureen, que o Paulo, né, fazem em outros projetos dentro do BRICS Policy Center. Então, de alguma forma, você também pode mediar aqui aproximações e espero que a gente possa te convidar novamente, né? Estamos com projetos para continuar desenvolvendo essas pontes e será um prazer sempre te receber se você continuar aceitando nossos convites. A gente está, então, com a gravação feita no Facebook e no YouTube e a gente vai também divulgá-la pelo site do DISAM. Então, agradeço muito. Tem alguma colocação de Maureen, Paulo, para terminar? Enfim. Só agradecer mesmo, agradecer, o convite. Exato. E que a gente continue com esses debates, né? Que tem um processo aí longo para entender, né? Para onde... Esses desafios todos, né? Que a gente vem vivendo nesse momento. Eu acho que um desafio maior é esse que o Paulo trouxe, né? A base da regulação dessa proteção socioambiental, ela está sendo desmontada. Então, isso traz novos elementos, né? Do ilegal se tornando legal. E o que isso implica nesse caminho duro aí que a gente tem pela frente, né? Dos conflitos. Obrigada. Obrigadíssimo, Pablo. Obrigadíssimo, Maíra, por organizar. Muito obrigada. Perfeito. Maravilha. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Obrigada, Pablo. Nos falamos. Tchau.